Hoy iniciamos en esta maravillosa noche nuestro devocional número 42 dentro de nuestra serie, pero el mayor de ellos es el amor, una serie que está basada principalmente en Primera de Corintios capítulo 13, pero que recorre también varios textos bíblicos a través de las Escrituras para reforzar nuestra comprensión de lo que es el amor verdadero, ese amor que verdaderamente va a salvar a nuestras familias, va a salvar nuestras almas en primer lugar, pero dentro del contexto en el que nosotros estamos, que es un devocional familiar, pues es el amor que va a salvar nuestras familias, porque es el amor que va a permanecer a pesar de los problemas, a pesar de las caídas de la economía, a pesar de una ausencia de trabajo, a pesar de enfermedades, a pesar de problemas y situaciones, es el único que nos va a ayudar a mantenernos hasta el final. Incluso la esperanza y la fe, dice este capítulo precioso de Corintios, pues van a terminar cuando ya no haya que esperar más, cuando ya no haya que conformarse con ver o confiar en lo invisible, sino que el amor va a permanecer por siempre. Entonces, si el amor es la clave de todo, el fundamento de todo, y es lo que nos va a ayudar a salvar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación como hermanos y hermanas, y no me refiero a lo espiritual, sino nuestra relación fraternal de hermanos y hermanas, de sobrinos y tíos y tías, etcétera, ¿verdad? Uso el masculino, pero abarcando ambos géneros, como lo permite el español, y como no le gusta a los liberales y a los progres que uno se exprese hoy, ¿no? Pero realmente, al decir los tíos, los hermanos, estamos incluyendo cada una de esas relaciones, los esposos, los padres, cada una de esas relaciones solamente podrá sobrevivir si verdaderamente practica el amor que enseña la palabra. Y para aprender el amor que enseña la palabra, necesitamos poner nuestros ojos, nuestro entendimiento en este tema en Primera de Corintios 13. Nuestra lección número 8 ya de esta serie lleva por título, como vemos, el amor no es jactancioso. Amados, tengo los comentarios de ciertos personajes de la literatura, de la historia, que se expresan también de la religión, que se expresan respecto al amor. Por ejemplo, Henry Drummond decía que el amor es la cosa más grande en el mundo. Milton decía que la llave de oro, que es la llave de oro que abre el palacio de la eternidad. Henry Haley decía que es más poderoso para la edificación de la iglesia que cualquier otra manifestación del poder de Dios, pero no quedó allí. También agregó que es el arma, obviamente el arma espiritual, más efectiva de la iglesia, y además agregó que es la fuerza definitiva más poderosa del universo. Así que con estos pensamientos, estas grandes verdades que dijeron estos hombres respecto al amor, pero nos interesa aún más lo que la Biblia, lo que Dios tenga que decir respecto al amor, vamos a ir entonces a nuestro primer punto de esta noche, porque vamos a estudiar, como dijo el apóstol Pablo, de un camino aún más excelente, como le llamó al camino del amor en Primera de Corintios 12:31. Nuestro primer punto, que ya veo que faltó aquí, debió estar antes de este pasaje. Nuestro primer punto es un análisis de Primera de Corintios 13. Así que si usted está llevando algún tipo de notas, coloca allí punto 1, análisis de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios, capítulo 13, es una continuación del tema de los dones espirituales, como ya hemos estudiado esta carta en la congregación, esos dones que fueron conferidos por el Espíritu Santo. Y es una continuación de ese tema que comienza en el capítulo 12 y concluye en el capítulo 14. Pablo dijo al final del capítulo 12 que era lícito para los corintios desear lo mejor de los dones milagrosos. Es más, él animó a los hermanos a anhelar el don de la profecía, que es un don de enseñanza, de exhortación, de
poder edificar, mediante el cual poder edificar a la iglesia. Y sin embargo, a pesar de entender y apreciar el valor de cada don que daba el Espíritu Santo, pues él va a recomendar y va a mencionar que había un don que era más valioso que todos los demás, que cada uno de esos dones que los cristianos podían y debían poseer para que la iglesia, en el tiempo que no existía la escritura del Nuevo Testamento, pudiera saber qué hacer y qué enseñar. Ese don más valioso que todos los demás, pero que no era milagroso, era el amor. Ese don que ahora él se proponía, como mencioné, recomendarles. Pablo, en Primera de Corintios, específicamente el 13, versículos 4 al 7, personifica el amor, utilizando un lenguaje propio de una persona que está dotada de él. Y esto es muy importante para el impacto que va a tener su enseñanza sobre los corintios, sobre todas las iglesias que conocieron a Pablo en persona sobre todo, y que supieron siempre y tuvieron muy claro el amor tan inmenso que él tenía por los hermanos, por la obra de Dios en general, por Dios en primer lugar. Por lo tanto, el propósito de esta hermosa porción de las Escrituras es ilustrar la naturaleza, la excelencia y el poder del amor. Como dice el texto que tenemos en pantalla, repito, un camino aún más excelente. Y si todos lo poseyeran, Pablo tenía la intención de enseñar que solo esto, aunque necesitamos más virtudes y hay más cosas que aprender y desarrollar en nuestras vidas cristianas, pero si tenemos por lo menos este don, entonces esto pondría fin a los celos y a las discusiones y a las contiendas insignificantes que había en la congregación de Corinto, que hay en la congregación de Santiago, que habrá en las congregaciones alrededor del mundo y que hay en nuestras familias. Otra vez, el tema particular en el cual debemos aplicar lo que estamos aprendiendo en esta serie. Pablo habló en primera persona para evitar ofender a alguien o que no escucharan la enseñanza por sentirse señalados en un momento dado. Y todo el capítulo 13 se divide principalmente en 3 puntos, que son los que tenemos en pantalla: la excelencia del amor. Y esta excelencia en contraste con todos los dones espirituales, como hablar todos los idiomas humanos y hablar los idiomas de los ángeles, como le llamó él en esa expresión en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, las características del amor, o para expresarlo de manera más clara, el cómo actúa aquel que lo tiene, aquel que tiene el amor, versículos 4 al 7. Y en tercer y último lugar, la duración de los dones espirituales versus la duración del don superior, del amor, mostrando que el amor es más grande, es mayor que todos ellos, ya que no cesará, como cesarían los dones milagrosos cuando llegara la revelación completa de la palabra de Dios, sino que perduraría a lo largo de todo el tiempo e incluso en el cielo, en la eternidad. Lee allí los versículos 8 al 13. Así que, teniendo esto en mente, sí podemos pasar, sí está, mire, el punto número 2, la defensa de Pablo del don supremo. El apóstol enseña que el amor es la virtud más importante, sobrepasa a toda gracia, ya que sin él el reino de Dios no podría mantenerse en pie, no podría sostenerse. Por lo tanto, es de mayor importancia que todas las demás gracias y dones. Él escribió a los Colosenses en el capítulo 3 de esa carta y el versículo 14 lo siguiente: y sobre todas estas cosas, y sobre todas ellas, por encima de todo lo que he mencionado en ese capítulo 3, que vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. También el apóstol a los romanos les dice: y ante todo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. También el apóstol Pedro escribió a los cristianos en las palabras que encontramos en su primera carta, capítulo 4, versículo 8.
y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este noble objeto de deseo, descrito por Pablo en 1 Corintios 13, 4 al 7, tiene estos ingredientes: paciencia, bondad, generosidad, humildad, cortesía, desinterés en el sentido de ser generoso, buen carácter, sinceridad y falta o ausencia de malicia. Además, todos estos elementos del amor están relacionados con nuestro prójimo si analizamos cada una de estas características. Pero debido a que nuestro tema específico esta noche es el amor no es jactancioso, y debido a que la palabra jactancia no es una palabra que desconozcamos, pero no es una palabra común en nuestro lenguaje, y como cada tema solo puede ser expuesto de manera adecuada cuando se definen sus términos principales, pues vamos al versículo 4 nuevamente de 1 Corintios 13 y vamos a definir jactancia. Entre las características del amor, el apóstol Pablo dice que el amor no es jactancioso. Jactarse significa alardear o presumir. El amor no arroga para sí mismo el honor o el respeto que no le corresponde. Los traductores también han señalado en el margen de algunas versiones de la Escritura sobre este término. Dice que el amor no es precipitado, dice que el griego se puede traducir así, sugiriendo la idea de actuar de manera impulsiva y de manera desconsiderada, que el amor no actúa de esa forma. El amor no causa tumultos ni disturbios, nunca mejor dicho, en nuestra realidad social y actual y nacional. El amor no actúa insidiosamente. El insidioso es aquel que te engaña, pero teniendo las peores intenciones. Quiere, como cuando le pones una trampa, ¿no? En cacería le pones una trampa a la bestia, queriendo pues que ella acercándose a comer, creyendo que se encontró por casualidad eso allí, en realidad no sabe que ha puesto sus pies o sus patas sobre una trampa que lo llevará o la llevará a la muerte. Ese es el insidioso. Tampoco el amor es insolente. El espíritu de autosuficiencia y arrogancia, de presumir o de jactarse de sus propias excelencias, dones o logros, proviene de un sentimiento de desprecio o falta de consideración hacia los demás. El orgullo basado en las ventajas que tenemos sociales, económicas, incluso dentro del servicio espiritual, hermanos, es pecaminoso. Ese orgullo y esa soberbia fue la que llevó a aquel ángel a convertirse en lo que hoy conocemos como Satanás. El verdadero amor, por su parte, considera a los demás con estima y los trata con cariño. El amor produce un estado mental totalmente opuesto a una actitud de altivez, y nunca mejor dicho este término, ¿verdad? Recibe sus dones con gratitud, los considera como un privilegio inmerecido, un regalo de Dios por la gracia, por la misericordia de Dios, y está dispuesto a utilizarlos, pero no para recibir los aplausos, no para recibir rango y autoridad sobre otros, no para estar por encima de los demás o creerse más importante o de mayor valor, sino con propósitos de ser útil, de servir, propósitos de utilidad, haciendo bien a todos los demás en la medida más amplia posible, es decir, con todos los recursos que tiene, y aún cuando no tiene, pues busca en algún lugar donde encontrar esos recursos para poder brindar la ayuda oportuna. El hombre que se jacta, usualmente o por costumbre, no está realmente haciendo el mayor bien, no está haciendo tanto como podría hacer. Pero aquel que hace el mayor bien, generalmente guarda silencio y se guarda esa realidad para sí mismo. El amor dará estima a los hermanos y aumentará nuestro valor o la forma en que los valoramos y los consideramos. El amor fraternal va a honrar a los demás por encima de uno mismo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Aquellos motivados por un amor genuino no harán nada por un espíritu de contención o de pelea, de competencia,
o por vanagloria, ya hablábamos del aplauso, sino que con humildad considerarán a los demás como superiores a ellos mismos, como hemos visto, bueno, vamos a ver pronto en el estudio sobre Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3. Con esto podemos pasar a nuestro punto número 3. La jactancia es condenada en las Escrituras. Note lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 25, versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Los altivos, nunca mejor dicho, son incluidos por Pablo en la lista de hombres impíos en Romanos capítulo 1:30 y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Y los hombres buenos siempre han sido conscientes de y han condenado el pecado de la jactancia. Alguien dijo, cuanto menos habla la gente de su grandeza, más pensamos en ella. Otro ha dicho, donde termina la jactancia, comienza la dignidad. Por lo tanto, el amor enseña a poner un sello en los labios y olvidar lo que se ha hecho, a no decir nada al respecto. Esto es humildad. Esto es desarrollar el carácter cristiano. En conclusión, amada familia, le preguntamos a Pablo, ¿cuál es el don supremo que debemos desear? Su respuesta es el amor. Donde está el amor, está Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8 y el 16. Aquellos cuyos corazones están llenos de este principio divino son los más parecidos al Padre Celestial, son los más parecidos a Dios. Debemos amarnos sinceramente, es decir, de corazón unos a otros, con un corazón puro y ferviente, lleno de amor, como dice Primera de Pedro 1:22 y Romanos 12:9. Nuestros corazones deben ser libres de pecados como la envidia, la malicia, el odio, los celos, los malos deseos, el orgullo, la impetuosidad y sobre todo, el que estamos hablando, la jactancia. La Biblia enseña que hay dos tipos de pecado. En una cierta categoría hay dos tipos de pecado. Primero, los pecados del cuerpo y segundo, los pecados de la mente o de la actitud. Podemos leer de los pecados del cuerpo en 1 Corintios 6:9 al 11, pero podemos leer de los pecados de la mentalidad o actitud en Gálatas 5:19 al 21, en las obras de la carne, y en Lucas 15:11 al 32. La jactancia pertenece a la segunda clase. Requiere mucho esfuerzo incorporar estos atributos al amor en nuestras vidas, pero, amada familia y mis hermanos, no nos comprometeríamos a leer este capítulo por lo menos una vez a la semana durante los próximos 3 meses, vamos a proponer algo así, y esforzarnos por cultivar esta gracia que es la más grande de todas. La palabra dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la Escritura dice en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estos pasajes nos hablan del verdadero amor de Dios, de su naturaleza, de su alcance. Y quiero cerrar citando las palabras de un hermoso himno que ha dirigido en varias ocasiones nuestro hermano y este servidor también, porque su letra es maravillosa. Ese himno que se llama Cuán grato y dulce y que en una de sus estrofas dice, cadena de oro es este amor, nos debe unir aquí y va a heredar el cielo quien lo va mostrando así. Que nuestro Dios, nuestro buen y amoroso Dios, nos siga bendiciendo.